¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy María del Rocío Marcela Gómez Andrade y el tema de defensa de mi tesis es Feminicidios en México, un enfoque documental para la acción y la prevención. A manera de introducción, hay que hablar del tema. Dicho que la vida es un derecho fundamental, consagrado en documentos fundamentales y nacionales de diversos países en el mundo. Este ha sido el primero de todos los hechos a nivel mundial. El derecho a la vida se ha convertido en uno de los principales en muchos países. El 77% de todas las constituciones, y en 1945, donde se proclamó en la ONU. Antes de esta fecha, solo el 27% de las constituciones tenían este derecho. El derecho a la vida se desarrolla en 4 tratados de la ONU, cuyo propósito es abolir la pena de muerte. Y desde el 2007, la Asamblea General de la ONU ha adoptado 5 resoluciones no vinculadas. Adentrándonos al tema, vamos a hablar de los feminicidios y podemos definir que el feminicidio es un asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer. Lamentablemente, México ha enfrentado índices de feminicidios en estos años muy altos. Pero es importante tener en cuenta que la recopilación de datos sobre feminicidios a nivel global puede ser un desafío debido a las diferencias en la recopilación de datos. Sin embargo, diversos informes y estudios señalan que México se encuentra en los países con índices con más altas tasas de feminicidios en todo el mundo. Los números indican que los países con más altas tasas de feminicidios por cada 1000 mujeres son El Salvador, Honduras y Guatemala, la República Dominicana y Bolivia, que ocupa el segundo lugar en Sudamérica. México ocupando la 10ª posición con 1.4 feminicidios por cada 100,000 mujeres. Ahora vamos a hablar de la justificación. La justificación de mi tesis
feminicidios en México, un enfoque documental para la acción y prevención se basa en la necesidad de abordar y combatir el grave problema de los feminicidios en México. A continuación, les voy a presentar algunas resoluciones que respaldan la importancia de mi tema. Magnitud del problema. Los feminicidios en México representan una problemática social y de derechos humanos de gran magnitud. Las cifras son alarmantes y el impacto devastador de estos crímenes demandan acciones concretas para su prevención y erradicación. Otro punto a tocar es la desigualdad de género y violencia machista. Los feminicidios son una manifestación extrema de violencia de género y la desigualdad que enfrentan las mujeres en una sociedad mexicana. La atención de estos problemas son cruciales para promover la igualdad de estos géneros la impunidad y falta de justicia. La impunidad en los casos de feminicidios en México es una realidad preocupante. La investigación documental de estos casos a través del enfoque documental puede ayudar a prevenir la falta de justicia y apresión por investigación. Contribución a la prevención. Como último punto, vamos a hablar del enfoque documental que aborda los feminicidios en México desde diferentes perspectivas que pueden identificar factores de riesgo, así como patrones y posibles estrategias de prevención. La investigación y prevención documental pueden aportar conocimientos valiosos para implementar políticas y programas más efectivos para la prevención del feminicidio. Ahora vamos a tocar objetivos particulares. Como punto número 1, analizar la situación actual de los feminicidios en México, incluyendo la magnitud, evolución y factores subyacentes. Como punto número 2, hay que evaluar la efectividad del enfoque documental para visibilizar y sensibilizar sobre los feminicidios en México, así como su impacto en la sociedad. Como punto número 3 vamos a hablar de la examinación de los documentales pueden movilizar a la sociedad, fomentando un activismo y promoviendo cambios políticos, públicos y leyes relacionadas con la prevención
y el combate a los feminicidios. Por último punto, la identificación de elementos claves que deben incluirse en este abordaje para manifestar que los feminicidios en México constituyen a un análisis de causa y enfoques multidisciplinarios. La hipótesis del tema, el enfoque documental usado como herramienta efectiva para generalizar conciencia y promover las acciones que van a ser factor crucial para prevenir los feminicidios y visibilizar la problemática y sensibilizar a la sociedad. Vamos a hablar del tipo de investigación. Esto será una investigación cualitativa para entender, comprender o explicar el comportamiento, las motivaciones y características de las personas en un grupo objetivo sobre un enfoque documental. Este método de investigación documental utiliza los documentos fiables ya existentes, fuentes de información similares a los datos. A manera de conclusión, para las mujeres es importante el abordaje de los feminicidios, porque implica el reconocimiento de la violencia de género, la protección de los derechos, la prevención a la violencia, la generalización, cambios sociales y el apoyo a víctimas. Todo contribuyendo a promover una sociedad más justa y equitativa para las mujeres. En resumen, para una mujer abogada, el feminicidio es importante porque implica la defensa de los derechos humanos, el acceso a la justicia, la prevención a la violencia de género, la representación legal, la lucha por un cambio social y un seguro para todas las mujeres. Muchas gracias y buena noche.